Señora Oltra, no ha respondido a mis preguntas, pero no esperaba que lo hiciera. Me da muchísima alegría que me ignore. Lo tomo como la prueba de que lo estoy haciendo muy bien. Lo que no está tan bien es que usted ignore a casi 300.000 valencianos que nos han votado. Democracia es respeto a esos 300.000 valencianos, no solo a sus votantes. Mire, señora Oltra, ha demostrado que para usted los hombres no merecen el mismo trato que las mujeres. Ustedes, con esta ley, desprecian al hombre, dejándolo sin seguridad jurídica y en la más absoluta indefensión. Señora Oltra, los hombres, por nacer hombres, no son culpables. Un hombre no viola, viola un violador. Un hombre no mata, mata un asesino. Un hombre no maltrata, maltrata un maltratador. No se puede criminalizar a nadie por su sexo. Le recomiendo que se lea la Constitución, concretamente el artículo 14, porque me temo que el día que se lo explicaron a usted en Derecho no debió ir usted a clase. Vox va a derogar esta ley en cuanto sea posible y promulgará una ley de violencia intrafamiliar que defienda a todas, hombres y mujeres, niños y mayores, las víctimas. En Vox estamos con las víctimas, con todas, hombres, mujeres, niños, mayores, por si no lo ha oído bien, y contra los delincuentes. Su ley no sirve absolutamente para nada. Los datos lo demuestran. Los casos de muertes de mujeres han aumentado tras la aprobación de la ley. Le voy a decir para lo que sí que ha servido su ley. Ha servido para malgastar el dinero de los valencianos. Ha servido para enfrentar a hombres y mujeres. Ha servido para fracturar la sociedad, que es lo que a ustedes les gusta, confrontar. Ustedes han pasado de la lucha de clases a la lucha de sexos. La suerte que tenemos, señora Oltra, es que la mujer real no odia al hombre y en el mundo, gracias a Dios, está lleno de mujeres reales. Ustedes no solucionan el problema, lo generan para dotarlo de presupuesto, con la consiguiente consecuencia lógica: a mayor problema, mayor presupuesto; a mayor presupuesto, mayor problema. El círculo perfecto para de esta forma beneficiar a asociaciones feministas radicales, colectivos LGTBI, empresas abortistas, titulaciones sobre el género, cátedras, expertos, observatorios, estructuras de género, toda una industria la del género, muy rentable para algunos, pero no para la sociedad. Y todo esto, otra vez más, con el dinero de los valencianos. Los valencianos prefieren que ese dinero lo gaste usted en verdaderas necesidades y no en engordar la industria del género. Señora Oltra, Vox va a derogar estas leyes totalitarias y liberticidas. Vox ha venido para acabar con sus leyes progres, que pretenden transformar la sociedad, atacando nuestras raíces culturales. Vox ha venido para traer lo que ahora hace falta: cordura y sentido común, libertad, defensa de nuestras raíces cristianas, defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, defensa de la familia natural compuesta por un padre y una madre. Vox va a acabar con este pensamiento único que nos invade. Sí, señora Oltra, y lo vamos a conseguir. Tiempo al tiempo. Muchas gracias. A continuació seria el torn